Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Gracias por acompañarnos. Como siempre lo hacen, estamos en una nueva entrega de 2020 personal y quiero agradecer a mis aliados de Crosspine por la camisa que estoy vistiendo. Nuestro entrevistado de hoy viene de las comunidades indígenas. Llegó a la Asamblea Nacional después del impresionante triunfo de la oposición el 6 de diciembre de 2015. Y hemos querido entrevistarlo porque recién está incorporado a la Asamblea Nacional. Está con nosotros el diputado Rommel Bussamana. Gracias, diputado, por acompañarnos. ¿Eso significa? Gracias a usted. Muy bien, después vamos a practicar un poco el dialecto. Le explico cómo lo hacemos con todos nuestros entrevistados. Nosotros le vamos a hacer 20 preguntas. Esas 20 preguntas, lo ideal es que tengan 20 respuestas. No repreguntamos como usualmente lo hacen los periodistas, un trabajo un poco difícil para mí, pero bueno, usted responde y yo paso a la siguiente pregunta. De estas 20 preguntas, una pregunta es de la audiencia, porque cuando yo voy a entrevistar a alguien, coloco mi cuenta personal de Twitter a quien voy a entrevistar y de las preguntas que las personas sugieren allí, yo selecciono una y la incorporo a estas 20, es decir, 19 son mías y una es de la audiencia. Y lo otro que siempre le explico a los invitados es que nuestros invitados juran sobre la Constitución que van a responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer. Entonces, por favor, aquí está nuestra Constitución. Muy bien. ¿Jura usted, diputado, responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer? Sí, lo juro. Si así lo hace, que nuestra audiencia se lo premie y si no, pues que se lo reclame. Vamos a iniciar entonces con esta primera pregunta y tiene que ver justo con lo que ya me anticipaba. Desde enero de este año usted pidió su incorporación a la Asamblea Nacional y fue después de 6 meses que lo logró. ¿Qué lo impedía? Gracias. Nosotros, después que nos desincorporamos de la Asamblea Nacional, lamentablemente por dos situaciones importantes. Una, por la memoria y cuenta del presidente de la República, lo cual presentó la memoria y cuenta, pero bajo ningún tipo de argumento de que la oposición fuera a argumentar algo positivo para la democracia venezolana. Y la otra era cuando se van a nombrar los rectores del CNE, que también hubo una negociación allí. Lamentablemente era una traba para el gobierno decir que si los 3 diputados del Estado de Amazonas estaban sesionando y para ese día de la elección, que fue posterior al 15 de noviembre del 2016, era totalmente inaudito. Por lo tanto, nos sacan el día 15 de noviembre del año que acabo de mencionar, 2016, y por lo tanto tampoco hubo algo importante para la democracia venezolana. ¿Pero qué lo impidió? A nosotros no nos impidieron entrar a la Asamblea Nacional, sino simplemente el gobierno por las decisiones del fulano desacato. Primero el desacato a los diputados de Amazonas y luego el desacato a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, he visto muchas consideraciones de cual nosotros, por ser indígenas, elegidos por un pueblo, en este caso mi persona, elegido mayoritariamente por los pueblos de Apure y Amazonas, por más de 22 pueblos indígenas, yo creo que no había ningún tipo de impedimento. Lo que sí había era la no incorporación por las decisiones que tomaban los partidos políticos y no la Asamblea Nacional. O sea, por lo tanto, se converge que era una decisión del gobierno, pero aunado a unas relaciones de conversación o unos acuerdos de la oposición venezolana que jamás se pudo llegar. Por lo tanto, voluntariamente, porque yo demandé en el tribunal en el exilio, sacó la decisión, y recordemos que el tribunal en el exilio fue puesto por la Asamblea Nacional. Entonces, yo demandé, ganamos el pleito, ¿verdad?, para que se restituyeran nuestros derechos como legisladores en el Parlamento Nacional, y por lo tanto, allí fue que me pude incorporar después de 6 meses y por voluntad propia. ¿Usted cree que hay factores de la oposición que cohabitan con el gobierno? Oye, si nosotros vimos que se rompió el hilo constitucional a partir del año 2015, cuando vimos todo el juego político en Venezuela y que algunos partidos que por supuesto tomaron las riendas del país
y sacaron algunos partidos minoritarios para inferir en ideas y por supuesto participar no solo 4 partidos, sino varios partidos, y que esos partidos podrían accionar, en este caso el MPB, donde estaba Liborio Guarulla, tenía pues que hacer el control de la defensa de los 3 diputados del Estado de Amazonas y de los 2 estados con población indígena. Ahora, los acuerdos y negociaciones, no sé si los jugó con el gobierno, pero el tiempo lo ha meditado. Una vez se dijo que el SEBIN lo hostigaba. ¿Ya se dejaron de eso? Bueno, en este país hay que esperar de todo. El SEBIN, sí, en principio nos perseguía a nosotros, a los diputados, nos bloqueaban en todos los sistemas, no podíamos viajar en aeropuertos nacionales. Sí, la persecución era constante. Ahorita ha bajado un poco, pero no quiere decir que uno no se cuide. Además que Rommel Guzamana no es un delincuente para que lo estén persiguiendo. Simplemente soy un indígena muy humilde que quiere trabajar por su pueblo. ¿Son válidas las decisiones del TCJ en el exilio? Sí, son varias decisiones del TCJ en el exilio. Allí ellos tendrían que organizarse, pero yo pienso que el TCJ en el exilio debe interactuar no solamente con la Asamblea Nacional, sino que debe interactuar directamente con el pueblo, porque aquí no se trata de otra cosa, sino de la Constitución, y quien está por encima de ello es el pueblo venezolano. Pregunta número 5. Al momento de realizar esta entrevista, solo usted ha sido reincorporado a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la verdad por la cual los otros 2 diputados no se han querido incorporar? Sí, yo hasta ahora he sido el único incorporado a la Asamblea Nacional, porque ya tengo 2 años peleando mi curul y llevando la noción del por qué me tengo que incorporar. Ahora, los otros compañeros deberían de incorporarse a la Asamblea Nacional. Eso ya sería caso omiso de su fracción, en este caso la fracción del MPB, porque ellos tienen que darle también respuesta a Venezuela. Recordemos que tenemos que ser 112 diputados. ¿Está o no está de acuerdo en desacato la Asamblea Nacional? No, no está en desacato. La Asamblea Nacional nunca ha estado en desacato, ni los diputados de Amazonas nunca han estado en desacato. ¿Qué le dicen sus 2 hijos sobre su decisión de ser político? Mis hijos me acompañan en todas las decisiones que yo haga, mi familia, mi pueblo indígena. Son decisiones sabias, hay que consultarles a ellos también, ¿verdad? Luego el pueblo, y bueno, la mejor decisión sabia, y como tiene que ser transparente, esa es la mejor decisión que hemos tomado. Pregunta número 8. En enero de 2017, usted aseguró que la Mesa de la Unidad Democrática los sacrificó y utilizó al sacarlos de la Asamblea Nacional. Más de un año después, ¿todavía cree que lo sacrificaron y lo utilizaron? Yo creo que sí, porque recuerdo esa llamada que me hicieron que decían, hazlo por Venezuela. Y obviamente que uno en esos momentos tenía que seguir la línea de la Mesa de la Unidad, lo cual éramos nosotros estando allí en esa posición, y obviamente, pero no, los sacrificados fuimos nosotros, pero después fuimos olvidados. Y los pueblos indígenas fueron olvidados. Y la catástrofe en las comunidades indígenas están olvidadas actualmente. Por lo tanto, pienso que es un triunfo no de Rommel Guzamana, la incorporación, sino de todos los que creen en Rommel Guzamana. ¿Qué significado tiene la corona con plumas que usa en la cabeza? La corona con pluma tiene un significado muy importante de los pueblos indígenas para el mundo. Esta simbología, esta corona es el símbolo de poder. Esto representa los 20 pueblos indígenas que yo represento en el estado Amazonas. No todo el mundo tiene la corona, no todo el mundo. Tiene que nacer liderazgos ancestralmente hablando, para que pueda haber esa matriz de un luchador como tiene que ser. Nosotros, el pueblo indígena de Amazonas, en este caso yo pertenezco al pueblo indígena Baniba, y el pueblo indígena Baniba se inclina más a la defensa de los derechos humanos especialísimos indígenas en el sur de Venezuela. Y hemos hecho muchas cosas en defensa, inclusive radicales.
Llegamos a la pregunta número 10, es la pregunta de la audiencia a la que le hacía referencia al principio. La hace Eduardo Chacón, @edchacón. ¿Por qué la maldición de Dabucurí que le hizo Liborio Guarulla al régimen de Nicolás Maduro no tuvo efecto? Bueno, la maldición del Labucurí prácticamente fue una maldición hecha por el ciudadano gobernador para ese entonces, Liborio Guarulla. Él tenía sus ancestros, le decían que él tenía que interactuar, pero nosotros creemos que no podemos nosotros estar maldiciendo porque estaríamos maldiciendo a nuestro pueblo. Y eso no es parte pues, de nuestra cultura. Nuestra cultura es la cosmovisión más allá de lo que se quiere. Ahora, nosotros sí podemos protestar al gobierno y, por supuesto, usando nuestro atuendo, nuestras proezas, para nosotros decirle a este régimen de que se vaya. ¿Qué tiene distinto ProCiudadanos con respecto a los partidos que usted mostró su apoyo público a Leocenis García? Bueno, primero, ProCiudadanos no es un partido político. Segundo, yo no pertenezco a ProCiudadanos. Nosotros fuimos invitados a un proyecto país, un proyecto de la juventud, un proyecto de la desesperanza que tienen los venezolanos y que nosotros íbamos a una progresión efectiva, pero lamentablemente no fue así. Yo no pertenezco a ese movimiento, soy un diputado independiente, me debo es a los indígenas. ¿Qué opinión tiene de la actual directiva de la Asamblea Nacional? Bueno, la actual directiva que se le vence el periodo ahorita en este año 2018, opino que ellos tienen que ser más elocuentes, tienen que proteger más al venezolano, tienen que aplicar la Carta de la Constitución. Tiene que haber una verdadera democracia que salga de allí porque es de allí que viene el nuevo liderazgo. Necesitamos recuperar los venezolanos. Y la Asamblea, el presidente Maduro, todavía no ha destruido la Asamblea. Y si no la ha destruido es porque respeta y le teme a la Asamblea Nacional. Ahora con la incorporación de los diputados, que se vamos a hacer 112, nosotros las atribuciones que podemos tener nosotros es para asumir una gran responsabilidad en el país y eso sería algo, un remedio para la comunidad venezolana. Hay quienes han dicho públicamente que la salida a la crisis no es electoral. ¿Usted también lo cree? Yo soy radical, el pueblo indígena es radical. Si tenemos que salir a la calle a protestar por nuestro derecho, nosotros lo vamos a hacer. ¿A qué se refería cuando declaró que pronto podría haber un pronunciamiento de verdadera unidad? Porque lo que te acabo de mencionar, la mesa de la unidad no existe. Ha habido fracasos de organizaciones políticas. Nosotros no podemos seguir el juego al régimen participando en esas elecciones. Sería absurdo, entonces tú estarías luchando contra la corriente. Por lo tanto, la verdadera unidad se tiene que hacer con una alianza verdadera en Venezuela. Y los indígenas estamos buscando eso, porque ya nosotros estamos organizados y tenemos un movimiento indígena nacional que va a procurar, porque como nosotros somos los discriminados, nosotros vamos a participar en que la componente democrática tiene que nacer de Amazonas. Ojo, no lo estoy diciendo porque somos los más radicales, simplemente porque tenemos la asamblea y tenemos los 3 diputados que son decisivos. Y que la unidad tiene que venir de verdadera unidad, de corazón, de la mente, del alma. Eso es lo que tiene que ser la verdadera unidad y eso va a ocurrir. ¿Qué opina del encuentro que sostuvieron Capriles, Ramos Alup, Rosales y Guanipa con Henry Falcón? Bueno, todo el mundo se está reuniendo buscando las posibilidades. Que se reúnan. Pero lo que no podemos aplaudir en este momento del país, de que ellos tienen que definirse. Si tú eres indio, eres indio. Si tú eres criollo, eres criollo. Pero tú no puedes fusionarte en una cosa, en 2 cosas, pero siendo una cosa a la vez, y después demostrarle al país algo incierto. Eso no lo aceptamos nosotros. Usted ha dicho que hay complicidad de militares en lo que está ocurriendo con el oro y el contrabando en Amazonas. ¿Tiene pruebas? Yo tengo pruebas. Y denuncio públicamente, como siempre lo hago, que las Fuerzas Armadas venezolanas es una corruptela que hay.
militares corruptos que están metidos inmersos en nuestro territorio indígena y ellos confabulan con la guerrilla colombiana y desplazan del territorio nuestra gente que inclusive no nos permiten ni pescar pues, en nuestra zona, porque la guerrilla, así como las Fuerzas Armadas venezolanas, ellos también manejan la zona de resguardo. Entonces, es increíble, ahí las autoridades electas, los alcaldes, concejales indígenas, no tienen atribuciones para mandar en su municipio, porque ahí la fuerza irregular son los que tienen atribuciones y mandan allí. No participar en las elecciones del 20 de mayo fue la mejor decisión. Para mí fue la mejor decisión. Nosotros no podemos seguirle el juego al gobierno. Elecciones que el gobierno lance, elecciones que van a ganar y por paliza. Entonces, no sabríamos decir que si Romel Guzamana se lanzaría gobernador con este régimen, entonces pierdo como candidato, pierdo credibilidad y pierdo la moralidad porque le hice juego al gobierno. Y lo que quieren es destruir a todo el mundo. Y bueno, allí los tontos fueron esas personas y que siguen yendo a unas elecciones cuando el gobierno controla todo el aparato electoral. Si le pidiera que me dé un nombre de quién cree usted debe dirigir los destinos del país en la transición, ¿quién sería? Hay mucha gente maravillosa, mucha gente moral en el país. Si hubiese un indio destacado, te diera el nombre de ese indio, pero no lo tengo todavía. Todo este lío con ustedes en la Asamblea Nacional surgió de una supuesta compra de votos en Amazonas. ¿Usted compró votos? Sí, más bien hice campaña sin dinero. Le doy gracias a Dios, a Cristo, de que la gente votó. Bueno, es que hubieron muchas cosas. La gente quería salir del chavismo. Nosotros aplicamos una campaña casa por casa, pateando las calles de Apure más que todo, que es donde fue que hice más campaña, porque Apure es un estado netamente chavista, pero sin embargo ganamos el sur del país, que por primera vez lo ganamos. No compramos votos, algunas veces no teníamos que comer, bueno, en mi caso, no tenía ni un centavo, pero fíjate, le demostré al pueblo venezolano de que no compramos votos y que salimos. Y yo soy un hombre muy humilde, no tengo propiedades, no tengo nada que ofrecer, lo único que tengo es mi familia y tengo mis pueblos indígenas. En su lengua autóctona, ¿qué le diría a Nicolás Maduro si lo tuviera enfrente ahora mismo? Aguari, Yuri, Betajuni, Maduro. Ya tú no puedes gobernar, Maduro, este país. Nosotros queremos no decir un cambio, nosotros queremos erradicar todas las cosas malas, porque nosotros a los indígenas nos ven cara de tontos, de pendejos, pero nosotros no lo somos. Lo que pasa es que somos un pueblo retirado de Caracas, de los estados centrales, pero nosotros somos profesionales, nosotros entendemos nuestra idiosincrasia, nosotros tenemos aporte, nosotros somos una cultura muy organizada y que nosotros podemos aportar para Venezuela. No me lo estás preguntando, pero Amazonas, con la capa del suelo y del subsuelo, de los minerales que tenemos nosotros, podemos financiar a medio globo terráqueo. Así sería la gran riqueza que tiene el estado de Amazonas. Pero a nosotros nos están saqueando absolutamente todos los días del mundo, nos están saqueando. Por lo tanto, para nosotros progresar tiene que haber una democracia, tenemos que respetar la Constitución. Pero si este señor no lo hace, de hecho, hay asambleas indígenas donde nosotros hemos dicho que decretamos y declaramos persona no grata a ese señor en nuestro territorio indígena. Pero ¿quién tiene las armas? Las armas las tienen ellos. Nosotros no tenemos nada. ¿Cómo combatimos? Nosotros quisiéramos combatirlo. Sin camisa, con nuestras lanzas y flechas. Pero ellos disparan, nosotros no tenemos balas. Entonces, eso dice que está allí. Nosotros la hemos vivido todos los días. Por eso es que no queremos el comunismo. Porque el comunismo, aparte de eso, que viene del ateo. Y el ateo no cree en Dios. Nosotros creemos en Dios. Y nosotros creemos en otro sistema. Por ejemplo, el trueque jamás se ha respetado. Y eso ha venido de generación en generación. Tú cambias el mañoco, el casabe o el pescado
por una crema dental, jabón o base para tú lavar tu ropa, pero para ellos allá es un contrabando. Pero si eso lo dice la LOGSI, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Entonces, nos están masacrando por todos lados. Entonces, todos los puertos están minados de guerrilla, de vicio, corrupción, militares. Tú vas a poner una denuncia al Ministerio Público. En vez de ayudar al indígena, encubren al militar, que el militar es un ladrón, y no hacen nada. Entonces, eso lo tenemos que desaparecer. Nuestro territorio tiene que crecer y que nuestros ríos no se contaminen, porque también está contaminado por el saqueo del oro y del diamante. Diputado, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti.